Ahí vamos. Y también te voy a hacer algunas interrupciones hoy porque tengo muchas preguntas. Interrumpan Pero que todo lo que quieran. corresponden. No, y, Corresponden. y está muy bien. La idea es que sea interactivo el teórico y no sea una clase por ahí aburrida o expositiva meramente. Lo que les quería avisar es que hicimos como una reorganización, mandé un aviso a través del psicocampus de las clases teóricas, porque el doctor Vivas viene como en un teórico continuado, hablando sobre la parte de redes semánticas y sobre la parte de procesamiento distribuido en paralelo, y el trabajo de campo número 2 está estrechamente vinculado al tema en el cual él investiga, por lo tanto, como veníamos con un delay de 2 teóricos atrasados, lo que pueden encontrar ya están habilitados en el campus, van a ver que aparecen las fechas de los vivos y que a la tarde el doctor Vivas va a seguir desarrollando redes semánticas y yo voy a pasar, por ejemplo, no sé, directamente a Chomsky o a Piaget para ir compensando la cantidad de teóricos. Entonces, cuando lo vean, van a ver que a la mañana va a haber un vivo sobre un tema particular y a la tarde otro, al menos en 2 fechas, que son el 5 y el 12 de mayo. Una de esas va a ser solamente para poder explicar el trabajo de campo, que también lo van a ver en los prácticos. Eso les va a parecer. Igual se va a ingresar a los teóricos desde el mismo enlace de siempre, ¿sí? Lo que varía por ahí es la temática, y como siempre, las clases teóricas van a estar grabadas y puestas a disposición de ustedes para que las puedan ver la cantidad de veces que ustedes quieran. Bien, vamos al tema de hoy. El tema que tenemos hoy es el procesamiento distribuido en paralelo. En realidad, esta parte que vamos a comenzar ahora dentro de los teóricos de cognitiva, tiene que ver con diferentes modelos o con diferentes teorías que tratan de explicar no solo el funcionamiento desde un punto de vista funcional o estructural el sistema cognitivo, sino también proveen explicaciones epistemológicas de su origen. O sea, siempre tenemos la discusión de si estas estructuras cognitivas están genéticamente determinadas y son comunes a todos los seres humanos, o si son, como decía el conductismo, realmente somos una tabula rasa y existe una transferencia de estructuras del ambiente hacia el individuo, entonces esas estructuras deberían estar en el exterior, o, como decía tal vez Piaget, justamente en contra de estos 2 argumentos, diciendo, bueno, si las tenemos desde que nacemos, ¿por qué no funcionan desde el principio? O ¿por qué uno no las puede ver cuando alguien nace? O ¿cómo podemos traer del ambiente ciertas operaciones lógico-matemáticas como la reversibilidad, que de hecho no existen en la realidad porque nada es reversible? Entonces decían, no quedaría como más remedio que esas estructuras fueran una construcción genuina de los individuos en interacción con el medio ambiente. Entonces, como en esta parte de la asignatura, si bien esta discusión creemos que debería darse por ahí en otras asignaturas como sistemas 1 o sistemas 2, no termina de darse y es crítica para poder comprender el funcionamiento cognitivo, vamos a darles una especie de repaso. Entonces, el PPI lo pasamos un poco por arriba, ya todos saben lo que es el paradigma de procesamiento de la información, input, output, es como muy sencillo. Sin embargo, vamos a arrancar por el procesamiento distribuido en paralelo, que tiene que ver con lo que se llaman redes neuronales, o con lo que se llaman redes semánticas, o de alguna manera trata de explicar, o es una teoría, de cómo se organiza la información en el sistema nervioso central, usando la analogía que tienen con el cerebro, ¿no es cierto? Después de eso, vamos a ver la teoría de Chomsky, que es una teoría neorracionalista, donde Chomsky postula la idea de que estas estructuras lógico-matemáticas, o estos procesos cognitivos, son genéticamente determinados, ¿sí? Y ya están, digamos, en cada uno de nosotros en cuanto a individuos de una raza particular o de una especie particular, y se van revelando a medida que van tomando contacto con estímulos pertinentes. Por ejemplo, él habla de la estructura del lenguaje, dice, ya nacemos con una gramática general o universal que nos permite hablar cualquier lengua, cualquier lenguaje humano. Ahora, en la medida en que esa estructura innata y genéticamente determinada entra en contacto con estímulos pertinentes, que en este caso son lingüísticos, por ejemplo, el sonido de la lengua que se habla en la Argentina, esa gramática universal se va a empezar a especializar y se va a desarrollar con un formato particular que va a ser el del lenguaje argentino, y entonces va a pasar a ser una gramática específica y no general. Entonces, Él a habla de él, la inhibición, ¿verdad? ¿cómo? De que ciertas inflexiones que no son
del lenguaje materno ya quedan inhibidas, como por ejemplo esos sonidos franceses, ¿no? La esa que nosotros no la hacemos. No Hay me acuerdo ciertos si era... sonidos, sí, que en realidad existen potencialmente. Ahora, existen casos, por ejemplo, de niños, de niñas que reciben una alfabetización o aprenden a hablar en dos lenguas a la vez, sobre todo hijos de inmigrantes, donde desarrollan ambas estructuras de la misma manera. A ver, es como bastante discutible la evidencia empírica. ¿Por qué? Porque esta teoría que Chomsky de alguna manera postulaba para el lenguaje, luego se generalizó a otros dominios psicológicos, entonces se empezó a hablar como de una postura neorracionalista, donde estaban dadas las estructuras pero no los contenidos. Entonces la estructura no se construía, sino que se iba revelando gradualmente, lo cual explicaba o respondía a la duda de Piaget de por qué no aparecían desde el principio. Entonces, la vamos a revisar y luego vamos a revisar y vamos a, de alguna manera, tratar de explicar la teoría de la modularidad de la mente de Jerry Fodor. Fodor era un discípulo, fue discípulo en una época de Chomsky, un psicólogo que postula la existencia de un sistema cognitivo constituido por sistemas horizontales y sistemas verticales de alta especialización, donde también postula la idea racionalista, ¿no es cierto?, de una existencia genéticamente determinada de estas habilidades humanas. Luego vamos a ver un poco más profundamente la teoría de la equilibración piagetiana, en la cual se explica cómo se da origen o de dónde Piaget, o cómo Piaget postula esta idea de esta construcción de estructuras a partir de mecanismos muy, muy básicos e interacción. Y finalmente vamos a concluir con la teoría de Kármilov-Smith, que es un modelo que de alguna manera unifica la posición chomskiana, fodoriana y piagetiana en una teoría muy, muy interesante, ¿no es cierto?, muy elegante, y que de alguna manera se ajusta bastante a la evidencia actual sobre el desarrollo del procesamiento cognitivo. Pero bueno, hecha esta introducción, el tema que nos toca hoy es justamente esto, es lo que se llama el procesamiento distribuido en paralelo. Como ustedes saben, el paradigma de procesamiento de la información básicamente se centraba en la idea de un procesamiento serial, o sea, es como que tenemos un procesador que solo puede operar una vez, digo, con un elemento, y que para que un elemento va siendo tratado primero con uno, después con otro, se va pasando como una cadena. Existen otras teorías que son superadoras de este PPI, digamos, teorías computacionales también, que empiezan a pensar en que se pueden procesar, que hay muchos procesadores adentro de un sistema, que es, bueno, actualmente lo sabemos, ya sabemos que nuestros celulares generalmente son octa-core. Octa-core quiere decir que tiene 8 núcleos, que quiere decir que hay 8 núcleos que están procesando a la vez. Entonces se empieza a pensar en este procesamiento distribuido en paralelo. Voy a compartir una presentación, que después si quieren la pueden encontrar en el Psicocampus, donde hay puse algunos de los conceptos, la vamos a usar un poco para guiarnos y para que yo no pierda el eje de por dónde voy, y además porque de alguna manera rescata algunos de los conceptos centrales. Tampoco vamos a entrar en demasiada profundidad, o sea, piensen que la teoría de procesamiento distribuido en paralelo, este PDP, la idea de conexionismo, es una idea de Rumelhart y McClelland, digamos que viene de los años 70 aproximadamente, y son teorías complejas, matemáticas, computacionales, o sea, no es tampoco objeto de esta asignatura el profundizar, sino que necesitamos que exista el dominio de ciertos conocimientos básicos para poder comprender cómo se concatenan entre sí los procesos cognitivos básicos que ustedes están viendo, ¿no es cierto? Bien, en un momento, frente a la idea del conexionismo, existía la inteligencia artificial, ¿sí? La idea de la Baia. La idea de Baia es un término que introduce Rivière. Ángel Rivière es una persona que ya falleció, era un catedrático español, que en algún momento se dedicó, y no sé si recuerdan en la primera clase, cuando hablábamos de la definición de lo que era cognitivo, retomábamos una idea de Ángel Rivière, y Ángel Rivière lo ponemos en la literatura, porque él va haciendo una lectura de estos modelos o teorías cognitivas, como la de la inteligencia artificial, la del PDP, el PPI,
lo que dice Chomsky, lo que dice Piaget, lo que dice Fodor, criticándolos, para culminar en su libro con una posición muy vygotskiana, ¿no es cierto?, del desarrollo o la construcción de estos procesos cognitivos. Pero bueno, cuando habla de la inteligencia artificial, él la denomina BAYA, que es buena y antigua inteligencia artificial. Esa buena y antigua inteligencia artificial en el pasado se proponía lograr que estas computadoras se comportaran de manera que las pudiéramos reconocer como inteligentes, ¿sí? ¿Recuerdan ese famoso desafío de Turing? Donde él decía, bueno, va a estar el día en el cual vamos a interactuar con una pantalla, pero no vamos a darnos cuenta del otro lado si hay una persona o hay una inteligencia artificial, alguien que nos puede responder y que nosotros no nos demos cuenta de que es un sistema artificial. Entonces, su objeto fundamental era entender la inteligencia natural para poder reproducirla en sistemas artificiales, ¿sí? En este sentido, la crítica de Rivière viene como a marcar ciertas cosas, como decir, las computadoras manipulan símbolos en términos de reglas precisas. Esto también era en la época en que Rivière escribe su texto, que es alrededor de los años 80 o 90, en el cual los programas de computadoras eran software bastante cerrados, o sea, no sé si saben de computación, pero software son los programas de computación, ¿no es cierto? Un programa es generalmente un algoritmo que de alguna forma determina o establece qué clase de operaciones se van a realizar sobre la información o sobre el contenido que nosotros le ponemos. Si uno lo piensa en la analogía con la teoría de Chomsky, uno podría decir, bueno, nacemos con un software predeterminado que es propio, digamos, en este caso sería un firmware, porque ya viene genéticamente determinado, que tiene una serie de reglas establecidas que determinan qué es lo que se va a hacer con la información que proviene. De alguna manera, esas estructuras lógico-matemáticas que Piaget dice que se construyen elegante y románticamente, él, de una manera mucho más bestial, dice, no, esto ya viene, tenemos el programa listo, entonces hay reglas precisas de qué se hace con este tipo de estímulos. Estímulos lingüísticos se operan y se hacen operaciones discretas sobre representaciones discretas, o computaciones discretas sobre representaciones discretas. Estas reglas, ¿sí?, son estructuras de datos y reglas formales y precisas que están referidas a representaciones que están estructuradas sintácticamente. ¿Qué quiere decir representaciones estructuradas sintácticamente? Porque ahí no es semántico, o sea, no hay contenido. Hay una paradoja, la famosa paradoja del cuarto chino, que decía, imagínense que yo estoy adentro de un cuarto donde tengo un montón de cestos con diferentes caracteres chinos, y tengo una tabla que me dice que este va con este, que este va con aquel, que aquel va con aquel. Entonces a mí por un lado me entra una demanda, yo miro en la tabla, junto los caracteres chinos que tengo que juntar y los mando a la salida. En realidad estoy manipulando sintácticamente un conjunto de símbolos, pero no tengo la menor idea de lo que dicen. O sea, no tengo ninguna información sobre ese contenido particular, sino que es sencillamente un procesamiento sintáctico. Esta es una crítica muy fuerte que Rivière le hace a los modelos computacionales, tanto al PPI como al PDP, porque ellos sí establecen eso, o sea, las reglas de la estructura profunda o de la gramática universal que propone Chomsky, establece que hay un tratamiento sintáctico, o sea, que una oración tiene que tener un sujeto y un predicado, que tiene que ver, ¿se acuerdan cuando aprendimos en la escuela a analizar oraciones, un modificador directo, todo? Bien, todas esas cosas. Bien, entonces a Rivière no le gusta mucho este asunto, dice, no, no puede ser, a ver, tienen que operar. Básicamente, los sistemas humanos son sistemas que operan sobre significado, pero bueno, eso no quita que no haya una capa inferior que esté tratando sobre características sintácticas, o que esos programas vengan así preparados. Entonces postula lo que llama una crisis de esa buena y antigua inteligencia artificial. Dice que las computadoras en ese momento tienen limitaciones como el reconocimiento de determinadas cosas, cosa que actualmente se ha superado. ¿Por qué? Porque las computadoras reconocen caras, por ejemplo. ¿Sí? El reconocimiento facial, digo yo, o cualquiera de ustedes, ¿no es cierto?, puede mirar a su teléfono y el teléfono se desactiva porque les vio la cara, o entran al banco poniendo un dedo, o mostrando el ojo, o mostrando la cara. Digo, los programas de computación han avanzado de una manera tan radical y tan rápido que ya hay reconocimiento. Hay reconocimiento inclusive de la voz, que transforma un estímulo lingüístico, ¿sí?, o un estímulo auditivo,
en un estímulo visual o escrito. O sea, yo le hablo a la computadora y mi computadora escribe lo que yo le digo. O sea, que ya no es una limitación como lo que decía. Por el otro lado, la posibilidad del recuerdo. Lógicamente las computadoras recuerdan, tienen sistemas de almacenamiento, tienen discos rígidos y además buscan información selectivamente ahí adentro. Y también postulaba la idea de que existen dificultades para aprender. Entonces, todo eso hacía que la inteligencia artificial, como estaba planteada en ese momento, no pudiera dar respuesta a un montón de interrogantes si fuera necesario un paradigma diferente. También hablaba de la idea de que el direccionamiento de la memoria está basado en la dirección y no en el contenido. Esto tiene que ver sobre cómo se almacena información en un disco rígido. O sea, en realidad un programa sabe que hay cierta información, que para el programa es un conjunto de unos y de ceros, que están guardados en un determinado lugar físico, pero no tiene ni la menor idea de cuál es su contenido. Lo mismo sucede cuando nosotros guardamos información y decimos, che, ¿dónde tenés tu información? Está en la nube. ¿Y qué es la nube? Y la nube no es nada, en realidad no es una nube, es como un sistema inmenso de computadoras interconectadas en todo el planeta que comparten un pedacito, o sea, mi información está un pedacito en cada lugar y mi computadora lo que tiene es un mapa de dónde está cada pedacito de información y cómo cada una se junta con cada una, pero no tiene la posibilidad de interpretar el significado. Entonces decía, los cerebros no hacen la cosa de la misma forma que la computadora, ¿sí? Las inteligencias y la forma de operación son diferentes. Por ejemplo, las neuronas son mucho más lentas que los procesadores artificiales, tienen una degradación armoniosa, o sea, se van perdiendo, mientras que los de las computadoras no se pierden y tienden a tener una durabilidad mucho mayor. Y también dice, existen restricciones débiles, múltiples y simultáneas que pueden ser violadas, ¿sí? Que él va a llamar problemas de marco, y cualquier porción de información puede resultar relevante para cualquier tarea, ¿sí? De conocimiento, o conocimiento, y puede cambiar el sistema total. Esto es una de las, y lo anticipo ya, esto es uno de los conceptos interesantes que va a plantear Fodor para lo que va a llamar los sistemas centrales, ¿sí? Que se llaman quinianismo e isotropismo. No se Estas preocupe por esto. restricciones son del cerebro, no de la computadora. Exactamente. O sea, Ah, a ver, en realidad, la restricción de la computadora a la de cruzamiento es una restricción de la computadora. O sea, el claro, cerebro sí puede. O sea, sí, y el la compu no. cerebro, digo, nuestra mente opera de una manera tal que, no sé, por ejemplo, una porción pequeña de información puede influir en todo un sistema de creencias. Y, no sé, imagínense que yo me desarrollo y llego hasta mi adolescencia creyendo profundamente en Dios. Entonces mi sistema de creencias está basado en eso. Ahora un día, por una de esas cuestiones del destino, dejo de creer en Dios. Y esa idea de solo dejar de creer en Dios produce un cambio, un recambio, una reorganización de todo mi sistema de creencias. O sea, una parte de información, el sistema es sensible a cualquier cambio. Un cambio local puede generar modificaciones de nivel global. Igualmente existen programas de inteligencia artificial que hoy están tratando de reducir, digamos, o casi eliminar esta restricción. Pero bueno, en ese momento, él decía que la inteligencia artificial, en el momento en que Rivière escribía, era buena y antigua. Hoy en día se tendría que tragar sus palabras y decir, la inteligencia artificial nos está comiendo, la inteligencia artificial está en mi celular, está en mi computadora, está en mi televisor, está en cada lugar donde estoy, tengo una inteligencia artificial que me está bombardeando con publicidades y con cosas, me está vigilando, digo, está vigilando en el sentido de que esa inteligencia artificial monitorea todo lo que yo hago, ¿sí? Con quién hablo, cuánto hablo, qué programas uso, qué cosas miro, a qué le doy like, y en función de estadística, o sea, de probabilidades, selecciona información y me manda cosas. Esto es decir, che, esta era la bahía que vos decías, Rivière, ¿no? Esta es una inteligencia artificial peligrosísima, peligrosísima porque tenemos que determinar, bueno, hasta dónde va a llegar. ¿Sí? Imagínense que la inteligencia artificial... Sí. Sí, ahora salió, digamos, como una especie de justificación de algo que había pasado en el 2017 con Facebook y 2 robots que habían creado, que los tuvieron que apagar porque habían creado un lenguaje y se estaban comunicando entre ellos. O sea, habían sido planteados, habían sido creados para que se puedan comunicar de la misma manera que nos comunicamos los humanos con otros humanos, pero bueno,
pegaron onda entre ellos, se ve. Y ahora salieron a decir de que no, que en realidad se había investigado y que no habían creado ningún idioma ni nada por el estilo, y que se llega, o sea, como apagar también los fuegos, pero es bastante apocalíptico todo esto, ¿no? Sí, sí. Sí, habían aprendido, a ver, de alguna manera son sistemas de aprendizaje, sistemas inteligentes, que los habían puesto con el desafío de 2 computadoras y su única función era tratar de comunicarse por sí mismas sin haberles enseñado cómo eran las reglas de comunicación. Y sí que lo lograron. Lo que pasa es que cuando uno lo analiza y lo tira con títulos rimbombantes, parece wow lo que hicieron, y en realidad fue que intercambiaron 3 palabras, digo, todavía está en desarrollo, pero potencialmente supone la posibilidad de que estos sistemas artificiales, que además controlan, digo, porque la nube no la controlan seres humanos, la controla la computadora, digo, toda la información, yo tengo una cuenta que tuve que ampliar en Google Drive porque ya no me entraban las fotos y no me entraban mis archivos, entonces tuve que pagar, algo que hace años yo hubiera dicho, ni por casualidad, yo nunca les voy a pagar y van a tener mi información. Bueno, ahora resulta que tienen toda mi información. Saben todo lo que tengo, toda mi vida que estaba hecha en una computadora está ahí puesta en una nube, o sea que la pueden mirar, y no hay duda que la miran y que la analizan, pero no personas, sino programas, de manera constante. Imagínense que un día esos programas deciden cortar el acceso a esa información. Estamos fritos. Digo, tendrían un control terrible. Entonces, suponer lo que puede hacer la inteligencia artificial, creo que justamente traigo a colación esto de Rivière porque resulta hoy, y también muestra un aspecto fundamental que yo siempre quiero destacarles de la psicología, es las teorías no duran nada, son claramente fugaces porque varían en función del avance tecnológico y de los conocimientos que tenemos sobre la determinación del comportamiento. O sea, seguir creyendo que nuestro comportamiento está regulado por un super yo y un ello, o que las estructuras cognitivas se construyen, digo, es solamente una cuestión casi dogmática. Digo, necesitamos constantemente estar actualizándonos y entender que la explicación del comportamiento humano es muchísimo más complejo que eso que se postulaba hace ya más de 100 años. Entonces, decir, vean esto, es Ángel Rivière, año 90, se murió, digamos, hace 20 años, 30 años, y hace 20 o 30 años decía, la inteligencia artificial ya fue, es algo que nunca lo va a lograr, jamás lo van a poder, y hoy estamos pensando en cómo la vamos a controlar. O sea, ¿cuánto nos equivocamos? ¿De qué manera nos equivocamos al predecir o al de alguna manera asegurar con esta omnipotencia que nos da el hecho de ser catedrático, ¿no? Yo soy intelectual, trabajo en el CONICET, soy un científico, como que las cosas que yo digo son una verdad casi inmutable, es una barbaridad. O sea, básicamente como psicólogos el día de mañana tienen que aprender a tener pensamiento crítico y a dudar de lo que se dice y lo que se escribe. ¿Por qué? Porque esa duda es lo que lleva a un avance del conocimiento científico. Si nosotros aceptamos como hablábamos el otro día en aprendizaje, la parte de la aceptación, si aceptamos así nomás porque lo está diciendo alguien del otro lado, porque está en un libro, estamos fritos, ¿sí? Tienen que cuestionarse estas cosas. Y bueno, ahora no. El aprendizaje vicario lo tenemos que criticar. Siempre, todo hay que criticar. Uno tiene que preguntarse, tiene que tener pensamiento crítico. Pero esto que están diciendo, ¿esto es verdad? A ver, mostrame, o dame un ejemplo, o dónde lo veo, o por qué me decís que es verdad, o de dónde sacaste esto. Digo, yo quiero entender un montón de cosas, ¿sí? No, bueno, esto no, es como, hay cajas negras que nunca se pueden abrir. A mí no me gustan esas cosas como especulativas, ¿sí? O como cosas que no entiendo, o que no me parecen que están buenas, como la carta astral o la astrología. Es como decir, o el horóscopo. Si mi personalidad estuviera determinada por la posición de los astros el día que nací, no sé para qué trabajo de psicólogo, para qué investigo el comportamiento, sino que directamente me dedico a estudiar astronomía o la posición de los astros. Bueno. Profe, una consulta, ¿no? Volviendo también con lo de la inteligencia artificial y viendo, ¿no? Todas las que son las exposiciones que hacen, creo que son anuales o una cosa así, de los avances que van haciendo y demás. Estas figuras de estos robots que tienen forma humana, en el caso de que se les dote de inteligencia y todo lo que se está intentando, ¿no? De poder descubrir de la mente humana, de las emociones, del lenguaje, del aprendizaje, de todo, se los dota de todo esto. Habría que también modificar todo lo que sería el campo de la ética en la robótica, porque entonces sería como
volver a la esclavitud, nada más que no son humanos, sino que son máquinas, pero son máquinas inteligentes. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Los dotamos de inteligencia, los dotamos de emociones, los dotamos de cosas. O sea, las 3 leyes de Asimov no van a alcanzar. Ya no No, alcanza. pero los robots está bien que sean esclavos, porque no necesitan nada más los enchufás un rato, no Bueno, necesitan una pero si tienen emociones, casa. necesitan cariño y cuidado también, necesitan amor, Exacto. porque si tienen emociones, No les digo, pones emociones, ¿para qué le vas a poner? El hombre ay, bueno, bicentenario. El pero hombre si querés. bicentenario, por ejemplo. No, y El si vos hombre, querés un robot, por ejemplo, de compañía, tiene que tener emociones, tiene que poder leer tus emociones y darte cuenta si estás triste o estás contento, tiene que saber si te cuenta un chiste, ¿entendés? O te hace unas caricias. Entonces, si lo que pensamos en eso, postula claro lo que dice Giselle, es obvio que la ética tiene que ir cambiando todo el tiempo, de hecho va cambiando todo el tiempo, No, la es que ética de es hecho, dinámica. perdón, Sí, dale. se trabaja mucho en los cambios de la inteligencia artificial en lo que son los ámbitos de la ética, incluso en los ámbitos de la antropología filosófica, por ejemplo, también. Y está como mutando un montón y se están replanteando un montón de paradigmas nuevos porque ya no podemos seguir con los que teníamos. No Entonces sí, responde. hay un montón de cosas que se están replanteando. Ailín, ¿vos qué estudiás? ¿De qué carrera venís? De filosofía. De filosofía, buenísimo. Bueno, la filosofía cognitiva, digo, lógicamente, hay toda una rama de la filosofía, digamos, filosofía de la mente, se la llama, donde se Sí, discute. bueno, filosofía de la mente es terrible lo que está cambiando. Y además se discute básicamente todos estos problemas de carácter ético y hasta existencial que plantea la existencia de una inteligencia artificial, son un objeto de estudio particular de la filosofía, de la antropología, de la epistemología. Digo, son problemas que nos Yo creo superan. que sí, en Claro, filosofía de la mente, ¿sí? en filosofía de la mente yo creo que hay 2 cuestiones que están como muy centradas hoy para cambiar lo que es la filosofía de la mente en sí, que es lo que es la inteligencia artificial y lo que es los descubrimientos de la cognición en animales. Que eso hace replantear todo el tiempo cuál es el lugar que ocupa el hombre en lo que teníamos de las teorías cognitivas y teorías de filosofía de la mente y demás en el mundo, básicamente. Sí, centralizadas, ¿no? Ahí nos muestra el comportamiento animal, Pablo, en su cámara, ¿sí? Como tiene animales. Bueno, yo tengo animales, yo tengo un perro que es Border Collie, que son sumamente inteligentes y que yo creo que estoy seguro de que leen emociones o expresiones de la cara y hasta que entienden palabras. Pero bueno, sí tengo colegas que investigan, por ejemplo, la cognición animal y a nivel internacional los avances son terribles sobre todo esto. Pero bueno, bueno, en vamos a Filgo volvernos hay un grupo de filosofía de la mente animal, por ejemplo. Sí, a ver, nosotros los psicólogos lo vemos de otra manera y creemos, pero la psicología comparte, no podemos seguir pensando que una sola disciplina puede explicar el comportamiento humano, tenemos que No, es entender. que de hecho yo estoy haciendo esta materia porque dentro de lo que es el grupo de filosofía de la mente animal vemos muchas cuestiones de cognitiva. Entonces, claramente, ¿sí? me ayuda como a entender un poco más el trasfondo psicológico. Por supuesto, porque además pensar que hay conciencia, digamos, o hay procesos cognitivos superiores en otras especies animales, replantea justamente toda esta idea, ¿no es cierto? Sobre todo el lenguaje, los estudios realizados en delfines, en pulpos, en chimpancés, muestran un montón de todas estas cosas. Ahora, está buena la discusión, les voy a explicar un poco a los conexionistas, después por ahí volvemos, a ver si... ¿Por qué? ¿Por qué planteaba Ángel Rivière todo esto? ¿Por qué la asimilaba la inteligencia artificial al PPI, o sea, al paradigma de procesamiento de la información, que simplemente postulaba el funcionamiento serial, ¿no es cierto?, de las computadoras, pero era básicamente por una limitación tecnológica, porque las computadoras en esa época eran muy básicas. Entonces se propone como una idea superadora, claramente, de esto, la idea de los sistemas conexionistas o redes neuronales, ¿sí? Entonces estas redes neuronales, de alguna manera, son sistemas artificiales que se corresponden con lo que se llama la versión dura del paradigma de procesamiento de la información, donde se trata de generar, ¿sí?, sistemas artificiales análogos, no solamente desde el punto de vista funcional, sino también desde el punto de vista estructural.
lo cual parecía una locura antes. Entonces, bueno, se empieza a pensar en sistemas que tienen nodos, que son como las neuronas, o sea, una red de procesadores simples, que se llaman nodos dentro de un sistema conexionista que representan a una neurona. A su vez, cada nodo tiene conexiones con varios nodos, ¿sí? Como si fueran las famosas dendritas y los axones de un sistema neuronal, que están interconectados, o sea, de donde recibe señal y envía señales. Y a su vez, una neurona o un nodo no tiene solamente un canal de entrada y un canal de salida, sino que tiene muchas conexiones y ambas son bidireccionales. O sea, esas conexiones pueden recibir o enviar de alguna manera un impulso eléctrico, básicamente, que activa la secreción de neurotransmisores. O sea, sabemos que el funcionamiento neurológico está basado en movimientos o en cambios físico-químicos, ¿sí? Que tienen que ver con impulsos eléctricos y con segregación y captación de neurotransmisores. El input, o sea, lo que entra, la información que entra a cada uno de estos nodos, es una señal simple, decían, de tipo eléctrico, que puede tener varios valores, ¿sí? Como encendido o apagado, o variar en una dimensión. ¿Vieron como esas luces que son un dimmer? Que uno va regulando la intensidad de la luz. O sea, yo en casa tengo interruptores sencillos que es prendido o apagado, y tengo otros que es como una ruedita donde uno va regulando y la luz va aumentando. Las señales que se envían pueden ser de activación o de inhibición, o sea, pueden excitar y hacer que uno de estos nodos se active, o pueden inhibirlo y hacer que uno de estos nodos que estaba activo se apague, ¿sí? El input total de un nodo determina su estado de activación, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Este es el problema on-off versus umbral de encendido. Entonces uno dice, en general, cuando se piensa una red neuronal, se piensa como en un patrón de luces encendidas o de nodos activados que están conectados entre sí y que constituyen lo que se va a llamar una representación mental. Ahora vamos a ir a ver eso. Ahora, la idea es como que un nodo va recibiendo activación desde diferentes vías y que cuando alcanza un determinado umbral se prende, ¿sí? O sea, es este umbral de encendido. Entonces, un nodo puede estar preactivado. Supongamos que necesita, imaginemos que la energía o la capacidad eléctrica es de 0 a 100. Para que se prenda esa luz tiene que alcanzar a 50. Entonces, si ese nodo ha recibido una activación de 45, lo vemos apagado. Sin embargo, faltan 5 para que se prenda, que es diferencial de al lado, que por ahí necesita 45 para prenderse. Entonces eso se llama preactivación. ¿Qué quiere decir? Que esa sensibilidad nos va a servir ahora cuando pensemos la idea del almacenamiento de información en estas redes semánticas, ¿sí? Que no dejan de ser redes neuronales. La fuerza de la conexión entre nodos se llama peso. Ese peso es lo que cambia, ¿sí? De alguna manera implicaría la cantidad de energía que va pasando de un nodo hacia otro. Entonces, el aprendizaje conexionista consiste en obtener que los pesos cambien. O sea, se supone, a ver, vamos ahora a pensar esto, cuando nosotros pensamos en cómo se almacena la información adentro de nuestro sistema, sabemos que tenemos una memoria. Esa memoria no ocupa lugar, que quiere decir que nuestro cerebro no se amplía, o no pesa más, o no se acumula nada cuando uno aprende, sino que en realidad lo que va cambiando es que determinados tipos de patrones de activación, ¿sí? O sea, un conjunto de nodos activados al mismo tiempo, representan de alguna manera un objeto particular. Entonces uno dice, bueno, yo pongo mi teléfono y al ver el teléfono se prenden en mi cerebro un montón de lucecitas que representan la idea de un teléfono. Entonces, cuantas más veces se activa, ¿sí? Esas conexiones se van mielinizando, ¿no es cierto? O sea, se van de alguna manera como conformando patrones de activación que generalmente están apagados ahora, que cuando se evocan se genera esa representación. Entonces uno dice, potencialmente, yo sé lo que es un teléfono. Cuando busco dentro de mi cerebro no lo encuentro en ningún lado. Ahora cuando miro un teléfono, veo que se activa un patrón particular, ¿no es cierto? Esto es como decir, estaba ahí, porque yo sabía lo que era un teléfono, soy capaz de reconocerlo, ¿sí? Pero mientras no me preocupo por él, o no pienso en él, o mi cerebro no lo necesita, esos patrones se mantienen apagados o están prendidos algunos nodos, porque también forman parte de otras representaciones diferentes. ¿Me siguen? ¿Sí? Bien.
Entonces, el aprendizaje Están es... en el preconsciente, diría. Ni siquiera, no están en ningún lado. O sea, existe la potencialidad de que pudieran activarse, pero tiene que haber una estimulación cognitiva o una estimulación externa, ¿no es cierto?, ante la presencia. O sea, es una evocación o es la presencia de un estímulo físico, de un input sensorial que activa esa representación. ¿Sí? O sea, porque uno dice, no es que está guardado en otro lado, no, existe solo la posibilidad. Entonces, cuantas más veces se activa, más mielinizado vamos a decir que está, que es un término un poco grosero, pero digo, hay una posibilidad y una probabilidad estadística de que se active más rápido que otras configuraciones, ¿sí? Otras representaciones que se activan con menor frecuencia. Bien, entonces, si el peso entre dos nodos aumenta, ¿sí?, se dice que disminuye la resistencia y aumenta la probabilidad de que cuando uno se encienda, también se encienda el otro. ¿Por qué? Porque irradian conexión, o sea, cuando esta luz se prende, inevitablemente irradia luz, llamémoslo así, o energía, hacia otros de los nodos con los cuales está vinculado o conectado. Eso es lo que se llama la preactivación de determinados nodos dentro de una red neuronal. Muy bien. Esto llevó a que se empezaran a hacer experimentos con el tiempo de lo que se llamaban redes neuronales. O sea, una red neuronal es un programa de software, ¿sí?, que ustedes si quieren y buscan en Google van a encontrar y pueden bajarse uno y ponerlo en su computadora o en su teléfono, inclusive pueden entrenar su propia red neuronal para que aprenda a hacer cosas. Entonces una red neuronal trata de alguna manera de generar un sistema artificial que representa no solo funcional, sino estructuralmente cómo funcionaría el sistema nervioso central de los seres humanos. O sea, trata de decir, che, mirá cómo aprendemos. Ah, la máquina aprende igual que nosotros. Sí, parecería que sí. ¿Por qué? Se generan nodos de input. En este caso, hay ciertas neuronas que nosotros tenemos que son especializadas en el procesamiento de la información sensorial. ¿Sí? O sea, la información sensorial es recibida por determinados tipos de neuronas, no cualquiera, que se especializan en el procesamiento de esa información. En este caso, en una red artificial se los denomina nodos de input, que es por donde yo voy a meter información. Después hay una serie de nodos internos, ¿sí?, que uno podría decir dentro del cerebro es un montón de neuronas que pueden ser multifunción o que no tienen funciones específicas o que aún desconocemos cuáles son sus funciones, que sí se prenden y se apagan, ¿sí?, de una manera, en la medida en que entra electricidad, esa electricidad se va como distribuyendo entre todas hasta que ese sistema se estabiliza. Entonces yo digo, bueno, yo pongo este teléfono por primera vez, ¿no es cierto? Entonces mi cerebro lo mira y parecería que entra esa información visual y hay como un prendido y apagado de luces o de nodos adentro de una transmisión, ¿no es cierto?, de impulsos eléctricos en esa red, hasta que en un momento determinado se queda establecida. Entonces digo, uy, mira este patrón. Cuando veo estas luces prendidas digo, eso es un teléfono. En realidad es la representación, ¿sí?, de un sistema artificial de un teléfono. ¿Cómo se representa? Si nosotros pensáramos, como lo hace la computadora, en términos binarios, un lenguaje binario de unos y de ceros, es luces prendidas y apagadas particulares son una representación de un objeto. ¿Sí? De hecho, cada vez que yo escribo en la computadora, por ejemplo, la palabra casa, la computadora no sabe qué es casa, hay un montón de unos y de ceros, ¿sí?, que es lo mismo que pensar en un montón de luces apagadas y prendidas de una manera particular. ¿Ustedes entienden algo de computación? ¿Vieron que hay sistemas de 32 bits, de 64 bits, de 12 bits, de 8 bits? Y que en realidad hay como una unidad básica, ¿no es cierto?, dentro de la computación, que son los bytes, ¿no es cierto? Uno dice, bueno, un carácter particular o una unidad de información es un byte con Y, ¿sí? Ahora, un byte, para poder definir ese carácter particular, tiene un montón de unos y de ceros. Esa cantidad de unos y de ceros se llaman bits. Entonces, antes, para definir un determinado carácter o un byte, se usaban, por ejemplo, 4 bits. O sea, había 4 luces que podían estar prendidas o apagadas de diferente manera y representaban ese elemento particular. Hoy los sistemas son tan complejos que tienen 64 bits. O sea, este símbolo tiene 64 unos y ceros que están prendidos o apagados de una manera particular, lo cual, imagínense cómo aumenta exponencialmente la complejidad de un sistema. O sea, imagínense cuál es la conmutabilidad posible de 64 elementos para poder definir uno solo.
¿sí? Por eso cada vez necesitamos computadoras más grandes. Antes, cuando tenías un disco de 1 giga, decías, ¡guau! Tengo 1 giga. ¿No? O la internet también, ¿no? Porque ahora la banda más ancha, porque todo lo que viene y que te viene en HD y todo eso, necesita mandar una cantidad enorme de eso. Y procesar toda esa información con muchísima velocidad. Bueno, entonces uno diría que una representación entonces es como ese conjunto de unos y de ceros, ¿no es cierto? Y a su vez tengo nodos de output, o sea, hay ciertas neuronas que son neuronas motoras, o sea, que controlan respuestas motoras, que de alguna manera son las que permiten observar un resultado final. Entonces, uno dice, bueno, yo tengo un teclado, escribo alguna cosa, adentro de la computadora pasan un montón de cosas que yo no tengo ni la menor idea, y en la pantalla yo veo la palabra casa. Entonces tengo una forma de input, que es el teclado, tengo una serie de nodos internos, que son todos los chirimbolos que están adentro de la computadora y que yo no tengo ni la menor idea, y tengo una pantalla que son como mis nodos de output, que me está diciendo, ah, sí, yo pongo 2 más 2, y me aparece 4. Buenísimo. Algo hizo una operación mental por mí, yo ni le dije cómo sabía hacerla, le puedo poner cualquiera que va a salir como difícil. Entonces, lo interesante de estos sistemas artificiales, ¿sí? A ver, sigo un poco más, no hay limitaciones sobre los tipos de estructuras de nodos, o sea, puede haber muchas estructuras diferentes, no es que yo tengo una sola capa de nodos que vienen así, sino que tengo como muchas dimensiones de nodos, o sea, una red puede estar conectada no solamente al nivel horizontal, sino también al nivel vertical, si uno quisiera, en el espacio. O sea, hay muchas. Entonces se supone que una red neuronal tiene como muchas capas, muchas fetas, que a su vez están conectadas entre sí, que es lo que pasaría un poco si uno se imagina que es el cerebro. Es como una estructura de capas. ¿Sí? Bien. A ver qué tengo en la otra. Bien. El problema, entonces, se piensa como la activación de los nodos de input. El procesamiento es la activación de esos nodos internos y la solución es la activación de esos nodos de output. Yo pongo 2 más 2, que es mi problema, se pasan cosas adentro de la computadora y me aparece un 4 en la pantalla, que es la solución. Ahora, en un problema matemático, como 2 más 2, es fácil, porque yo puedo escribir reglas, en este caso se acuerdan de cuando veíamos la diferencia entre heurísticos y algoritmos, hay una serie de algoritmos que permiten de una manera definida y unívoca llegar a una solución utilizando una serie de pasos que están previamente escritos. Pero hay problemas a los cuales no se puede llegar así. Entonces, por ejemplo, hay un ejemplo que es interesante, que se cita en alguno de los textos, yo no me acuerdo cuál es el que lo cita, que habla de, por ejemplo, cuando uno piensa y uno dice, a mí siempre me costó mucho aprender las redes neuronales porque no me podía hacer un ejemplo. Y digo, pero ¿cómo corno es que un programa de computación aprende? ¿Qué aprende? Entonces uno dice, bueno, imagínense que yo tengo en un nodo en los inputs de entrada, en una capa tengo nombres de personas. Y en otra capa tengo relaciones entre esas personas. Entonces, el ejemplo que utilizan acá es un ejemplo que es interesante, que son las relaciones de parentesco, ¿no es cierto? Las relaciones de parentesco son muy complicadas, sobre todo para las niñas, ¿no es cierto? Para entenderlas, porque no son unívocas. O sea, yo no soy solo el hijo de alguien, sino que puedo ser el padre de alguien, el marido, el primo. A la vez, un sujeto puede tener muchas funciones diferentes. Y esas funciones además pueden ser bidireccionales. Entonces, es como difícil, ¿viste? Cuando uno dice, bueno, pero ella es la cuñada de... Ah, pero ella no era la hermana de fulana. Sí, pero es la cuñada. Imagínense lo complejo que es poder dominar todas estas relaciones, ¿no es cierto?, de parentes. Tienson, muy bien. Tienson muestra ese ejemplito. Gracias. Entonces uno dice, yo le cargo los individuos y cargo algunas de esas relaciones, pero no cargo todas las relaciones posibles. Y entonces lo pongo a funcionar ese programa. Y ese programa o esa red empieza, ¿sí?, a trabajar con la información que yo le di, pero yo no le dije, por ejemplo, no sé, que Giselle era la prima de Pablo, ¿no es cierto? Era una de las relaciones que yo omití. Y luego de un tiempo de funcionamiento, ese programa es capaz de decirme que Giselle es la prima de Pablo. O sea, en el resultado va a aparecer. Y parece una estupidez, pero lo interesante es cómo este programa de computación hizo para darse cuenta de algo que yo no le dije. ¿Cómo lo descubrió?
porque hizo una serie de inferencias, porque estableció analogía, porque de alguna manera manipuló sobre una serie de reglas de inteligencia artificial, llamamos hoy, que de alguna manera proponen en cómo, digo, imagínense que no es azaroso, que yo pongo esos datos y pasa cualquier cosa dentro de esas nodos. No, no, hay una serie de cálculos matemáticos que estipulan los niveles de activación o cómo se deben activar, y que de alguna manera la recurrencia de cierta información o la redundancia de algunas informaciones permite establecer relaciones que el programa no tenía, lo cual da por tierra con esta idea que decían de que una computadora solo puede hacer lo que uno le dice que tiene que hacer y que solo puede descubrir cosas que ya están descubiertas, o sea, como que no servía para generar conocimiento. Entonces, esto rompe un poco con todas las limitaciones que decía Rivière y con las limitaciones que nosotros pensábamos. Decíamos, uy, si nosotros somos capaces de hacer una red neuronal, somos capaces entonces de tener un programa informático o un sistema artificial que es capaz de aprender por sí mismo. O sea, es capaz de generar información que yo no le di, ¿sí? Igual que un ser humano. Entonces digo, uy, tengo un programa que puede aprender. Lógicamente, esto resultó y fue como la bomba, ¿no es cierto? O sea, a partir de todo esto, empezó a trabajarse muy fuertemente y hubo una inversión fuertísima en tecnología y en esta versión fuerte de la inteligencia artificial, ¿sí? Y entonces se empezaron a generar estos programas. Las redes neuronales hoy en día, ¿sí? Básicamente los sistemas, estos sistemas expertos o estos programas de computación que son capaces de aprender, se utilizan mucho con fines estadísticos. ¿Por qué? Porque yo pongo un montón de información y de todo tipo, ¿no es cierto? Y en realidad lo que quiero es identificar patrones que yo desconozco. O sea, yo pongo, no sé, imagínense la personalidad. Yo pongo un montón de rasgos de personas y voy diciendo A, B, C, D, fulano tal cosa, tal cosa, tal cosa, y los pongo en una red neuronal. Y al cabo de un tiempo esa red neuronal los va agrupando. O sea, y me muestra qué clase de comunalidad o qué puntos puede encontrar. Son puntos que están determinados básicamente por las reglas de esa red neuronal, pero que resulta que cuando yo voy y los constato en la realidad son verdaderos. O sea, esa red o ese sistema artificial es capaz de darse cuenta, mucho más rápido que un ser humano, de un volumen de información muchísimo más grande y establecer cosas en común en función de probabilidades y de cálculos estadísticos. ¿Sí? Bien, entonces, dentro de esta red neuronal hay retroalimentación, o sea, este input de entrada puede leer el input de salida, o sea que una vez que genera una salida, la vuelve a leer, vuelve a correrla, la vuelve a leer, la vuelve a correr, igual que un sistema humano. O sea, constantemente nosotros aprendemos algo, lo ejecutamos, luego que lo ejecutamos estamos viendo cómo lo ejecutamos, y esa información la usamos para perfeccionar la forma de ejecución sucesiva. Digo, estos sistemas también fueron creados con esta capacidad. O sea, y todo esto lo hicieron sencillamente observando el comportamiento humano y teniendo conocimientos muy fuertes de neurofisiología, o sea, de cómo funcionaba el cerebro, y de matemática y de lógica, para poder representar lógica y matemáticamente esas relaciones que se producían adentro de un sistema natural. Esos lazos, esas conexiones inhibitorias y excitatorias, en algún momento se estabilizan y determinan una única solución, que es como el patrón de salida. Pero tampoco es estático, porque en la medida en que aparezca nueva información, nuevamente se va a volver a cambiar, igual que sucede con un sistema natural como el de los seres humanos. Entonces, hay actividad hasta que el sistema se asiente y determina una configuración estable, y en ese momento se produce o se genera lo que llamamos una representación. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Sí? Buenísimo. Estoy tratando a ver, todo esto es casi una aberración. Nos llega a escuchar a nosotros un especialista en inteligencia artificial o en sistemas artificiales o en redes neuronales y por ahí nos da un cachetazo, ¿no es cierto? O le agarra como un estado de alteración diciendo, no, ¿cómo pueden pensar? Pero bueno, yo creo que es suficiente como para que podamos entender en términos caseros, así, y casi como sencillos, y decir, ahora tengo una idea de lo que es una red neuronal. Lógicamente es una cosa más compleja, pero sirve más o menos para estas cosas y funciona más o menos de esta manera, no es otra cosa. ¿Qué es lo interesante? Es que no hay un procesador central. O sea, en el paradigma de procesamiento de la información
y básicamente en cualquier computadora o en un teléfono hay CPUs. O sea, hay una parte del sistema que es la que se encarga de hacer todas las operaciones. En cambio, en una red neuronal no hay un procesador. Solamente hay un montón de neuronas y ninguna, o sea, tiene la función específica de procesar, ¿entienden? O sea, hay ausencia de una unidad de procesamiento central. En realidad, lo que se piensa ahora es que cada neurona... Pero hay localización. ¿Cómo? Hay localizaciones. Hay localizaciones de determinados tipos de funciones, pero no hay una neurona especializada que opere como un procesador central. Otra, claro. Entonces, sí sabemos que, por ejemplo, las funciones ejecutivas, ¿sí?, se localizan en el lóbulo frontal, y que cuando uno tiene que tomar decisiones u organizar algo, se produce una activación más fuerte en esta zona del cerebro, pero también en otras. Digo, o sea, son procesos tan complejos. Entonces, pero uno dice, bueno, pero ¿dónde está el procesador o el programa que se encarga? Y parecería como que está acá, pero en realidad cuando abro acá no veo nada, solo veo neuronas. Y ninguna de esas neuronas es un procesador central. Y lo interesante también de este sistema es que no hay un programa. O sea, en realidad lo único que hay, se determina, es el funcionamiento de cada uno de sus nodos. O sea, pero la mente, perdón, la mente no sería un procesador, porque en realidad todos tenemos biológicamente las mismas, los mismos nodos, por decir de alguna forma. Las mismas neuronas. Pero de acuerdo al sistema... Ni siquiera, ¿no? No. Ah. No, digo, los cerebros son diferentes en cada individuo. Digo, tenemos cosas en común, hay ciertas cosas que son comunes, se parecen bastante, pero son todos diferentes. No se activa, por ejemplo, en ciertas zonas, o sea, cada vez que uno ve algo y se activan... Son las mismas, son zonas semejantes o que quedan más o menos en el mismo lugar, pero la cantidad de neuronas o las conexiones son diferentes, digo, son como sistemas únicos, claro, sí. que funcionan de manera diferente. Pero yo creo que vos ibas al otro, a pensar en la idea de un procesador central. Claro, entonces, y la mente no regula todo eso. No hay como CPU, porque uno puede pensar, bueno, cada neurona en sí entonces es un CPU, porque procesa información, pero en realidad no lo procesa ella sola. Ella lo único que hace es recibir electricidad y mandar electricidad, en realidad no entiende nada. La totalidad, y esto es casi como un concepto gestáltico que es difícil por ahí de aprender, es que la totalidad, o sea, esa combinación de neuronas prendidas o apagadas, representa algo que no podemos encontrar en sus componentes únicos. O sea, si nosotros la desarmamos y agarramos cada neurona, no encontramos la idea. La representación está justamente cuando todas ellas a la vez se activan, de una manera particular. Es difícil. Entonces, ¿qué sería? ¿Una especie de procesador fantasma? O sea, que no... No, rompe la idea de que tienen que existir procesadores. O sea, de que el sistema natural, de inteligencia natural de los seres humanos no se basa en procesadores como la computadora, en unidades de procesamiento central, sino que se basa en una teoría o un modelo que es conexionista o de redes, donde se procesa la información como producto de un montón de elementos, ¿sí?, que interactúan conjuntamente, de formas diferentes o con funciones diferentes, pero que ninguno puede regular por sí mismo todo. O sea, todos son necesarios, pero ninguno es suficiente como para poder lograrlo por sí solo. ¿Entienden? Entonces es complicado imaginarlo, ¿no? Porque uno tiene la idea de que el cerebro es como una computadora, pero no lo es. Porque cuando nosotros buscamos y abrimos un cerebro o lo observamos con una resonancia magnética funcional, no encontramos dónde está el procesador central. Donde uno dice, che, ¿dónde está la inteligencia? ¿O cuáles son las neuronas que me sirven para establecer relaciones? Y nadie sabe. A lo mejor por ahí están y todavía no la descubrimos, todavía se sigue investigando. Digo, es un área donde hace relativamente poco tiempo tenemos la posibilidad de mirar sin cuestiones invasivas. Antes, para mirar un cerebro había que esperar que alguien estuviera muerto, o operarlo del cerebro. Entonces, mientras lo estaban operando, muy delicadamente y sin decirle mucho, le ponían cables y tocaban cositas para ver qué pasaba. Pero era totalmente antiético, ¿cierto? Era como una locura. Vos ibas a operarte porque tenías un tumor, y los tipos te sacaban el tumor, pero de paso tocaban, miraban, veían, investigaban, porque no había otra manera. Ahora, por suerte, tenemos resonancias magnéticas funcionales. ¿Qué quiere decir? Que mientras yo estoy ejecutando una tarea dentro del tubo, puedo ir mirando en tiempo real cómo se va activando, cómo va cambiando el funcionamiento
de mi cerebro. Ahora solo veo eso, veo que hay movimiento y que hay cosas, pero no veo uno siempre que esté prendido, como el procesamiento central, ¿no? A ver, Pero uno la diría, cognición no se acercaría a ese procesador. mira, yo creo que sí, a ver, es como una idea que es casi hipotética, es como decir, bueno, lo que llamábamos el otro día y hablábamos de conciencia o memoria de trabajo, ¿no es cierto? Parecería ser como ese procesador activo, como la memoria RAM de la computadora, pero en realidad la memoria RAM no es un procesador, sino que es como una especie de potencia de cálculo, ¿sí? A ver, preguntan, por ahí es más fácil de verlo ante una lesión y a partir de ella cómo el cerebro compensa, ¿no? A ver, uno decía, che, mirá, este tipo tuvo un aneurisma, le explotó una arteria acá, en esta parte del cerebro, y estas neuronas que estaban alrededor se quedaron sin sangre y se murieron. Tuvo un infarto en esta parte. O sea, ¿qué quiere decir? Que estas neuronas que por ahí servían para digo, no sé para qué servían, ahora vamos, están muertas. Entonces le hago un análisis al tipo y el tipo acercó y resulta de que no puede mover un brazo. Entonces digo, a la miércoles, parte de esas neuronas tenían que ver algo con lo del motor. Y se pone a hablar y el tipo tiene una fascia. ¿Vieron la famosa tanida de popos de cosas? O una fascia de ese aparato que sirve para hablar con la gente y para cosas y no le sale la palabra teléfono. Y uno dice, capaz que tenía la palabra teléfono almacenada por ahí. Entonces uno dice, bueno, se le quemó esa parte del cerebro. Ahora, parece como que mágicamente, de golpe, ese tipo empieza a recuperar funciones, empieza a mover el brazo y empieza a decir teléfono. Y uno dice, pero ¿cómo? No es que se había quemado esa información, es que esa información por ahí no estaba ahí, o que ese sistema tiene la plasticidad suficiente como para que cuando se pierden partes sean posibles reemplazarlas por otro. Ahora, imagínate que se te quema el procesador central, si es que lo hubiera. Porque la gente tiene infartos cerebrales o tiene procesos degenerativos, que también los estudiamos mucho, o sea, cuando alguien tiene Alzheimer o una demencia vascular o una cosa así, uno va viendo como ciertas partes del cerebro ya dejan de recibir sangre y se van muriendo, y uno va analizando, che, mira, se le murió tal parte, y cuando lo ve, ¿y qué le pasó? Ahora no inhibe, ahora es un viejo verde. Es una temporal, ¿cierto? Porque el proceso de inhibición se perdió, entonces esa gente ya no puede inhibir y ahora se hace cualquier cosa. Entonces uno ve eso, ahora, ¿es el procesador? No, esa persona sigue pensando y sigue razonando. Entonces, bueno, lleva a preguntar esto, o sea, la idea básica y teórica de un sistema conexionista, una red neuronal, es que no hay un procesador central y que tampoco hay programas. A ver, los programas por ahí no son visibles. Hoy sabemos que el funcionamiento de ese sistema neuronal o de esas neuronas viene genéticamente determinada. Por supuesto que esas tienen una forma de funcionamiento particular, que tienen una potencia de carga y una potencia de transmisión y una potencia de liberación de neurotransmisores que de alguna forma están genéticamente determinadas. O sea, sí existen programas. No el programa clásico que nosotros pensamos, pero sí, de alguna forma, biológicamente está determinado que cuando esta neurona se activa, ¿sí? Y recibe un impulso eléctrico, ese impulso eléctrico sigue y ese impulso eléctrico segrega, por ejemplo, serotonina. Y que cuando esto segrega serotonina, esta dendrita que está acá, serotonina, la agarra y genera otro impulso eléctrico. Y eso está escrito en algún lado. Por supuesto que existe un programa. No existe un programa en el sentido antiguo de la bahía, como era, de una serie de instrucciones precisas de cómo operar sobre la información, sino que todo se basa en un sistema de activación de nodos en función de impulsos eléctricos y químicos. Y entonces, esto está bueno, ¿por qué? Porque de alguna manera representa una analogía estructural de un sistema inteligente y un sistema artificial. ¿Sí? Bien, todas las conexiones son locales. ¿Qué quiere decir? Que este nodo solo sabe que está conectado con los que está conectado, pero no sabe qué es lo que pasa más allá de lo que él tiene. Y este nodo solo recibe información de estos y no de otros. Entonces, este nodo en realidad no sabe nada de nada. Es como la idea de la nube de Internet. En la nube hay una computadora que tiene un pedacito de este video que se está grabando, pero solo sabe que tiene ese pedacito, no sabe que ese pedacito es parte ni siquiera de un video mayor, solo sabe que es un pedazo de información. ¿Entienden? Eso está bueno también, porque no hay, ningún nodo sabe la totalidad del contenido. Es casi como una red de espías, ¿vieron? Donde uno
solo sabe una cosa, pero desconoce absolutamente la totalidad. Entonces, un nodo no tiene poder de decisión. El poder de decisión o de reconocimiento está en el conjunto. Lógicamente, cada nodo solo sabe lo que obtiene de los nodos que están conectados a él. O sea, yo sé que estos 3, 4 que están conmigo están prendidos o apagados y no sé más nada que eso. A su vez, entonces, la representación es totalmente distribuida. Por eso se llama procesos distribuidos en paralelo, porque todas las capas funcionan a la vez. Bien. Otro tema importante derivado de eso es que lo que pasa en un lugar del sistema es independiente de lo que pasa en otro lugar. O sea, puede haber procesos que suceden en un tipo de capas y otros que suceden en otra y que no tienen dependencia. Sí, Pablo. Pero cuando dijiste que lo que entra en un nodo no entra en el otro, ahí estás hablando de la computadora, no del humano. ¿Cómo lo que entra en un nodo? No, lo que un nodo sabe. Sí. Solo, el nodo sabe. Sí, solo sabe que está prendido o apagado, pero no sabe más que los que están alrededor de él, y después el resto no tiene ni la menor idea, no tiene información. Solo tiene información de su propio estado y del estado de aquellos con quien tiene una conexión de primera línea, llamémoslo directa. O sea, por eso la información está totalmente distribuida, no está en un solo lugar. No hay una unidad de procesamiento central. En el caso nuestro, parecería que el funcionamiento de estas redes da como producto de salida algo que llamamos conciencia, que es el espacio donde sí se tiene esa sensación subjetiva de control o de visión de todas esas luces a la vez y le otorgan un significado. Por eso decía que pero esa conciencia no está en ningún lado. No, pero hay una interconexión. Exacto. En donde sí sabe un nodo y del otro. No. En cuanto. Creo que no. Creo que la conciencia es como un producto, es como el input de salida, determinado tipo de representación, es como ese espacio que nosotros llamamos conciencia, que sí nos permite darle significado a configuraciones internas que tenemos en un montón de lugares del cerebro, pero que tampoco tiene noción de cómo se producen ni qué es lo que hacen. ¿Sí? Es un sistema que es poco transparente. Sí, es poco transparente, sí, claro. Nada. Digo, en eso estamos. Uno agarra y saca una neurona, y esa neurona no te dice nada, no sabe nada. Uno la exprime y no tiene nada dentro. Solo se prende o se apaga, es una maldita luz. Digo, cómo las malditas luces prendidas y apagadas generan cosas tan complejas como la conciencia o el comportamiento. Es tan difícil de representarse esa idea, ¿no es cierto?, dentro de la psicología. Es como decir, ¿cómo luces prendidas y apagadas hacen que hablemos, que hagamos operaciones complejas, que tengamos emociones y sentimientos? ¿Te acordás que yo al principio de la clase te dije que te iba a hacer una pregunta? Y es, estoy un poco ansioso o curioso por lo menos, de cuándo vamos a llegar a la emoción desde el punto de vista cognitivo, ¿no? Porque básicamente, qué sé yo, vamos a decir, en la clínica, bueno, trabajamos con ideas, conceptos, pero mucho de emociones, ¿no? Uno va porque se siente así o asá, o no logra entrelazar cosas, ay, no me puedo sacar a esta persona de la cabeza, o no puedo entregarme. No puedo sacármela, es una cognición, no es una emoción. ¿Cómo? A ver, te lo respondo rápidamente, y hablamos de esto. Sí. Las emociones son respuestas fisiológicas que se dan frente a determinados estímulos particulares y vienen genéticamente determinadas, ¿sí? Entonces, hay una serie de emociones que se llaman básicas, que son el miedo, el asco, ¿sí? Que son solo reacciones fisiológicas. Ahora, esas reacciones fisiológicas, cuando uno nace, están disparadas por ciertos estímulos incondicionados, llamémoslo, o sea, vienen genéticamente determinados. Ahora, con el aprendizaje, existen una serie de cogniciones que terminan disparando emociones. Entonces, lo que uno trata de regular es cómo esas cogniciones, primero cómo se regulan esas emociones cognitivamente, y cómo se vinculan esas cogniciones con esas emociones. O sea,
con esas El respuestas apego, fisiológicas por particulares. ejemplo, hablemos del apego. Sí. ¿Cómo traducís el apego desde el punto de vista cognitivo? No sé si es ahora o dentro de 2 clases o 3, no sé, pero yo... No, lo vamos a ver después, más adelante y puntualmente. Digo, sí hay capítulos particulares que son muy nuevos, son de los últimos 10, 15 años. O sea, el tema de la regulación emocional y del control de las emociones es sumamente nuevo, pero sí hay un montón de teorías y de modelos que lo regulan. Entonces uno dice, bueno, a ver, ¿por qué alguien tomar algo más fácil como las sensaciones de tristeza o melancolía de la depresión? Entonces digo, una parte muy importante de esa sensación es fisiológica, es química. Es porque o bien tenés un problema de tiroides, o bien tu cerebro, digo, no tiene tanta disponibilidad de serotonina. Entonces hoy se descubre que la inhibición de la recaptación de serotonina permite modificar esas sensaciones afectivas, ¿no es cierto? Pero que en realidad es un problema químico. Ahora, también ciertos eventos, ¿no es cierto?, estímulos externos, son capaces de activar también esos tipos de emociones. Entonces las emociones se activan por cuestiones fisiológicas o de funcionamiento, digamos, del propio cuerpo humano, por problemas químicos y también conductuales. Por eso un tratamiento de la depresión incluye básicamente una equilibración de factores como la recaptación de serotonina o la disponibilidad de serotonina, ¿sí? Y un tratamiento conductual para tratar de inhibir que determinado tipo de situaciones, ¿sí?, activen determinado tipo de emociones. Pero básicamente hoy se sabe que la mayor parte de los trastornos que llamamos psicopatológicos, como depresión o exceso de ansiedad, tienen una base fundamentalmente química, ¿sí?, o biológica. Por eso trabajamos conjuntamente con psiquiatras o con especialistas en la equilibración química de ciertos factores que tienen una expresión que llamamos emociones. Bien. Sigo esto y termino porque me... Sí, dígame. Yo soy acompañante terapéutico y trabajo con una chica que tiene psicosis. El padre está diagnosticado con depresión crónica. La psicosis no existe más hace muchos años. Está diagnosticada, sí. Esquizofrenia debería ser. Psicosis es muy psicoanalítico. No, su certificado de discapacidad dice psicosis no orgánica inespecífica. Sí, porque usan el ICD, sí. La hermana tiene esquizofrenia. El diagnóstico porque le agarró otro médico. Son fabulosos. Cuestión que el padre está diagnosticado con depresión hace muchos años, y él toma paroxetina y a su vez, bueno, tiene su tratamiento psicológico. Y justamente trabajan en esto, igual yo también con mi paciente trabajo con la rueda de las emociones, ¿no? Desde las básicas, porque ella también tiene depresión, y todas las emociones las entiende como tristeza. Entonces estamos primero en las del centro, ¿no?, en las básicas, para después ir ampliando y ir pudiéndole dar nombre y significado a las cosas que le van pasando y que lo pueda ir leyendo, no solo como tristeza, sino que muchas veces está enojada en realidad y ella lo lee como tristeza, y bueno, así sucesivamente. Es como un modelo teórico y es una intención. Yo creo que hay mucha evidencia de que cuando alguien tiene una depresión y esa depresión es fuertemente determinada por un desequilibrio de neurotransmisores, no importa lo que vos le enseñes, solo lee tristeza porque su sistema solo lee tristeza, no porque no aprendió. Entonces, por más que vos quieras enseñarle otra cosa, el sistema solo lee tristeza. Es como un sistema que solo, una cámara que solo percibe en blanco y negro, y vos le decís, che, azul, verde, y él solo ve grises. Entonces, decir, cuando vos le das, cuando recibe una medicación, digo, que no son remedios, sino que son equilibradores, porque no curan, sino que sencillamente permiten otra posibilidad, es como que vos habilitás a que el sistema pueda ver en colores. Entonces, el tratamiento comportamental acompaña para decir, che, hay un universo de colores, no de grises, como vos lo veías, ¿cómo lo vamos a entender y a ordenar? Ahora, si no hay una medicación o un agente químico, llamémoslo, que habilita la posibilidad de ver en colores, no importa lo que hagas, nada va a cambiar. No, y a veces la paroxetina, que es un IRLS, ¿sí?, o sea, un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina, por ahí no funciona en algunas personas y sí funciona el citalopram o el escitalopram, sí, hay un montón de grupos de IRLS que trabajan sobre eso. Bien, sigo, y voy a cerrar porque me faltan
2 o 3 minutos nomás. Lo importante era esto, de la idea de que el procesamiento local simultáneo está distribuido en todo el sistema. Por eso se llama procesamiento distribuido en paralelo, ¿sí? Entonces, del procesamiento local simultáneo en muchos lugares a la vez, emerge una configuración estable, ¿sí? Entonces, los pesos se ajustan algorítmicamente, son todas como cuestiones, después habla de retropropagación, cuál es el proceso en el que la red cambia los pesos adecuadamente, son problemas de investigación. Bien, yo creo que estas otras cosas ustedes las van a poder leer dentro del PowerPoint, ¿sí? Creo que lo que estuvimos charlando por lo menos le da un marco. Si les quedan dudas después de haber visto esto, la próxima clase las respondemos, ¿sí? Y lo discutimos. Creo que lo principal era tratar de entender la diferencia entre lo que era el PPI o los procesamientos ¿sí? en serial y lo que son los procesos de distribución en paralelo o lo que son los sistemas conexionistas o de redes neuronales. Que ustedes pudieran empezar a entender o a tener una idea, qué sé yo, cuando uno ya charlamos y discutimos de esto, y uno aborda el texto de Tienson para leerlo, resulta como más fácil leerlo, como dice, ah, cierto, o esto se parece a tal cosa. Creo que conversar un poco antes da como una especie de marco asimilador. Si luego de leerlo les quedan dudas, las discutimos el próximo teórico. Y además, otra cosa interesante que vamos a hacer es que el último teórico, antes de la evaluación parcial, lo vamos a usar solo para dudas. O sea, no va a haber un tema particular, sino que nos vamos a sentar a decir, bueno, ¿qué quieren que expliquemos de nuevo? ¿Qué cosas no entendieron? ¿Qué cosas vamos a resolver? ¿Sí? Bien. Son las 12:30. Tengo que dejarlos porque hay otra persona que va a usar esta misma sala de Zoom para dar una clase de otra cosa. El teórico está grabado, lo voy a subir ahora a YouTube y van a poder acceder cuando quieran para verlo y nos vemos la semana que viene. ¿Sí? Que tengan un muy buen fin de semana y les dejo en el Psicocampus, ya la puse, este PowerPoint que usamos para que ustedes lo puedan tener, mirar o bajar. ¿Sí? Gracias, nos vemos. Nos vemos. Chao, Muchas gracias y nos vemos la semana que viene. Voy a dejar